Lili, yo el otro día estaba comentando que si algo tiene este país que te da oportunidades y uno a veces tiene que tocar puertas en diferentes lugares. A mí me tocó trabajar de lavaplatos, de mesero, de bartender, donde ahí ya me hacía un poquito más de plata. Y mira, ahora estoy en el mejor programa de la televisión hispana. ¡Epa! Al lado nada más y nada menos que Lili Estefan. No cualquiera. Ya la pegué. Mamá, ya la pegué. La rompí. De verdad que sí. A mí de los trabajos más raros que yo hice fue hacer de maniquí. Sí, a ver cómo es eso. Que no todo bueno, tienes que mirar un punto fijo en una vitrina. Pero eso es como modelaje. No te vestías, claro, modelabas. Pero como si fueras el maniquí, o sea, no era el modelaje normal, que ese lo hice muchísimo. Claro. Ahora, hacer de maniquí, yo creo, o sea, nunca lo olvidé. Tiene su arte. Porque la gente se paraba, se daba cuenta que eras un humano y trataban de hacerte reír. Las locuras que la gente me hacía del cristal ese para afuera, yo no se lo puedo explicar. Qué loco. Y tenías que mantenerte seria y mirando a un punto allá y olvidarte sin de lo que moverte. está pasando. Que me imagino que es lo que le pasa a los soldados en Inglaterra, los soldados. Es verdad. Claro, porque están ahí haciendo la guardia y obviamente... Y mira que los Carlitos, molestan. Claro, los soldados... ¿Qué tú haces? No, Carlitos, no. Soldadito, ven acá. Oh, soldadito. Claro. Los soldados, señores... Mira, tú le pasa haces lo así mismo. y ellos no pierden la concentración. Cuando yo hacía de maniquí no podía perder la concentración. Si perdía la concentración, el cheque llegaba por menos. Mira, no hace nada. Ya nos ignoró. Ya cambio de guardia. Bueno, uno siempre recuerda esos trabajos que uno tuvo que hacer, que jamás se imaginó todo lo que íbamos a lograr años después, pero que así fueron nuestros comienzos. Así que lo que está haciendo ahora no es lo que importa. Total. Este es el ensayo para lo que viene, mi gente. Así es. Siempre con esperanza. Mira, Lili, el famoso tren tenía un cuadro muy espectacular que lo pudimos conseguir aquí en El Gordo y la Flaca. Ay, Se qué trata de este bueno, cuadro, lo mira. compramos. El primer soldado real del tren. Aquí lo tenemos. Pero real de realeza o que de verdad es un soldado. Te lo dejo a tu criterio. Oye, pero Bonito, este cuadro vale millones, Lili. Si lo subastas. no era como la Mona Lisa, no. No, la Mona Lisa no llegué tanto Este es el dinero. mono Arrugado. Mira, me va a reír. Oigan, bienvenida mi querida Dani Tichaco. Ella no ha cortado gastos, no. No, Ella no, trae no. siempre Al contrario, ha gastado más. generosidad, muy generosa con... Bueno, si tú lo dices, yo me he vuelto a mí que pasen los años más tacaña. No sé si eso viene con los años. Ahorita voy codo. Más sabia. Más sabia, exacto, más selectiva. Vamos a Más decir selectiva con el dinero. Me gusta. Mira, pero hablando de ridiculeces. Este es otro cuadro. Nos llegó el segundo. Este tiene un nombre, se llama Un Pequeño Pensamiento. Un pequeño pensamiento. Ahí lo vemos pensando en su propia... A mí me da vibra de cuando estás esperando, cuando están friendo plátano, esa es la cara que tengo yo al lado de la sartén. ¿Tú esperando fríes que- plátanos? Yo las mejores Nadie te cree. quemadas de mi vida. Te las han has dado sido- friendo plátano. No sé si creerte. Soy esa gente que lo lanza y sale corriendo. porque ¿Dónde me te has ataca. quemado? ¿Dónde te has quemado? ¿Cuál es la peor quemada que has tenido? Siempre en la cara, porque además es asomada con esa cara así, viendo el plátano mientras que está ahí borboteando. Mira, no aguanta la risa este cuadro. También está como vivo, ¿no? ¿Sabes qué? Lo voy a comprar y llevarlo para mi casa. Me mandas el dinero a mi banco, por Sí, favor. dale. ¿Qué van a hacer el fin de semana? Hay que descansar. ¿Qué van a hacer este ¿De qué? último viernes Ay, ya estoy cansada, ya me cansé. El primer viernes El primer hay que viernes. recibirlo descansado. Yo también creo. Es que el 31 y el primero se recibe con mucha energía. Claro. Se va mucho de fiesta. Arrancar la dieta Sí. es el lunes. Todavía no se arranca dieta. Siempre es el lunes, no importa la Yo quiero fecha. saber, ¿qué tú no lograste el año pasado que quieres lograr este año? Yo tener La dieta. cuerpo de Jennifer López. Ay, qué ¿Y fina los, ella. y los Reyes Magos qué? A los Reyes Estamos vienen esperando a los Reyes Vamos a Magos. tenerlo a los Reyes Magos, claro que sí. Oye, yo este año quería jugar golf. Y el año pasado también, El que Lili. pasó, no, te digo, el que pasó, ok, que ella ok, dice que es lo que no se logró. Este año. Bueno, no aprendí a jugar, pero jugué. O sea, Pero jugué practicaste, mal, jugué practicaste. muy mal, Pero vas a aprender. Pero, o sea, fue el primer paso. Ok. Muy Me bien. monté en el carrito de golf, me compré la ropita. Maravilloso. Renté Ese es el paso número uno, la Ese fue el ropita, palo Me número uno. encanta. Nos vemos el lunes. Me encanta. El lunes nos vemos.